No conseguirás trabajo como backend si no sabes estos conceptos. Bueno, igual sí, pero si los conoces todo será mucho más sencillo. Hoy no vengo a decirte aquello de que debes dominar una tecnología para el backend o que lo mejor que puedes hacer es montarte algo con MongoDB, sino que vengo a descubrirte 25 conceptos esenciales que todo programador backend debería conocer y que en la mayoría de guías y recursos de internet se suelen pasar por alto. Te adelanto desde ya que no va a ser algo absoluto ni en profundidad. Lo que quiero es que te lo tomes como una lista para revisar y tomar cada uno de los conceptos como referencia para saber qué sabes, qué no, qué es lo que desconocías por completo y qué es lo que deberías de profundizar un poco más. Y de esta manera llegar a ser un gran desarrollador backend. El servidor. ¿Qué es un servidor? Pues normalmente un dispositivo que suele tener un aspecto como este, que proporciona servicios a otros dispositivos a los que denominaremos clientes. El servidor tendrá ciertos programas corriendo constantemente que satisfacerán las necesidades del cliente. Vamos, que si tienes un amigo que siempre te está pidiendo cosas y tú concediendo sus deseos porque así es como te educaron, podríamos decir que tú eres el servidor. Latencia. Esto siempre quieres que sea muy bajo en tu servidor, porque la latencia es el tiempo que tarda en viajar un dato de un punto a otro. Si tu servidor tiene una latencia de 100 milisegundos, todo irá rápido, pero si la latencia alcanza el segundo, todo irá lento. Por ejemplo, si el backend de YouTube tuviera una latencia de 10 segundos, tendrías que esperar 10 segundos desde que haces clic en un vídeo hasta que este comenzase a reproducirse. HTTP y HTTPS. HTTP es el protocolo que se utiliza para la transferencia de datos dentro del mundo web, y funciona gracias al envío de mensajes entre un cliente y un servidor. Luego, HTTPS es una versión segura del protocolo HTTP, que incluye una capa adicional de seguridad gracias a protocolos de seguridad como SSL o TLS, para cifrar los datos que son intercambiados y de esta manera crear una comunicación más segura. Para poder utilizar HTTPS deberás de tener un certificado especial concedido por una entidad certificadora. Y el reflejo de tenerlo es ver ese candadito que vemos en numerosas webs y que nos indica que la conexión es segura. API. Una API es un conjunto de definiciones o reglas que permite la comunicación entre dos piezas de software distintos. Es una especie de contrato que permite la comunicación entre ambas partes. Para que lo entiendas, podríamos decir que el menú de un restaurante es una API, entre muchas comillas, ya que permite la comunicación con el cliente que entra con hambre con la cocina que hace la comida. Ninguno debe saber nada más sobre el otro más allá de que el cliente A ha pedido un plato determinado y que la cocina tiene que cocinar dicho plato. Aunque solemos asociar APIs con el mundo web, la realidad es que esto es solo una parte y son las APIs web, pero puedes encontrarte el concepto de API fuera del mundo web, ya que al final son un enlace entre dos piezas de software, pero no tiene que ser algo de la web. Por ejemplo, algo fuera del mundo web sería la API de VS Code que utilizamos en el último vídeo para crear nuestra propia extensión de VS Code y que te recomiendo que vayas a ver, lo tienes por aquí. Arquitectura de APIs. Tenemos una API. ¿Y ahora cómo la organizamos? Como backend será esencial que conozcas en profundidad uno de estos estilos como mínimo y que al menos el resto te suenen, para que cuando llegue el momento seas capaz de implementarlo. Tenemos REST, que ya te hice una guía completa y la tienes por aquí, SOAP, GraphQL, RPC, etcétera, etcétera. Manejar datos en tiempo real. Además de conocer distintos estilos arquitectónicos para tu API, deberías de saber cómo manejar datos en tiempo real por si llega el momento. WebSockets, SSE o polling son los métodos más comunes. Te convendría entender cada uno de ellos, en qué se diferencian, cuándo conviene utilizar uno u otro, y ya si la aplicación te lo requiere, ser capaz de implementarlo. JSON y XML. Si vas a manejar datos, será esencial que conozca el formato en el que estarán esos datos, por lo que deberías tener una ligera idea como mínimo de JSON y XML. JSON sigue un estilo clave-valor, es bastante fácil de leer, y XML se le reconoce por ser más extensible y está basado en etiquetas. Middleware. Si quieres que tu aplicación comience a adquirir funcionalidades, seguramente entres en el oscuro mundo de los middleware, que no es más que una pieza de software que se coloca en medio de un flujo de datos para hacer algo. Interceptas los datos en el punto A y deshaces algo antes de que lleguen al punto B. Podrías tener un middleware para manejar errores, para comprimir las respuestas, para validar los datos, para autenticar, para mil cosas, vamos. Logs y monitoreo. Deberías entender la importancia de ir registrando información sobre lo que ocurre dentro de tu aplicación conforme se desencadenan funciones y eventos. Saber cuándo debes colocar cada nivel del log o cuáles son los que te ofrece la librería del lenguaje que estés utilizando. Y qué parámetros son los que debes colocar en cada log. Así como saber monitorear y entender estos logs en tu aplicación será un concepto fundamental para ser backend. Rate limiting. Deberías ser capaz de limitar, si llega la ocasión, el número de solicitudes que los usuarios pueden hacer a tu aplicación. Vamos, entender y aplicar rate limiting cuando toque. CRUD.
Create, Read, Update and Delete. Estas son las 4 operaciones del acrónimo CRUD. Operaciones que como backend deberías de entender a la perfección y ser capaz de implementarla en tu API REST, por ejemplo. Cada operación tiene su propósito. Deberías saber sus cuándo y sus por qué. Y a su vez las cosas que llevan asociadas como los métodos HTTP para hacer las peticiones o los códigos de respuesta HTTP. Paginación. Si eres backend y el usuario te pide todas las puntuaciones que tienes en tu base de datos, tú no puedes coger y de repente devolverle 5000 elementos de una sola vez. Porque esto haría de la llamada algo súper lento y además se vería feísimo a nivel visual. En su lugar es mucho mejor que vayas dándole los elementos poquito a poquito en forma de páginas. Que ya el front puede hacerlo en forma de páginas, con scroll infinito o como quiera, pero tú debes de aplicar paginación. Debes conocer el concepto de paginación y cómo implementarlo, ya sea con limit offset, con cursor based o como quieras. Y algo que también deberías conocer es que puedes mejorar increíblemente tu portfolio con los proyectos de Codecrafter. Con el enlace en la descripción tendrás un 40% en toda la web y este mes un proyecto completamente gratuito como construir tu propio Git o tu propio Redis. Haz clic porque te va a encantar. Mecanismos de autenticación. Para saber qué usuarios pueden acceder a qué endpoints y delimitarlo, deberás de dominar autenticación y autorización. Deberías conocer qué son los JSON Web Tokens, las cookies, el OAuth, el MFA, el OTP y tantos otros mecanismos que puedes utilizar para implementar en login y registro de usuarios dentro de tu aplicación. Caché. El caché o la caché. Algo que creía que solo me iba a servir en la universidad cuando me hablaban de CPU y que después he acabado implementando como desarrollador backend. Al final vamos a llamar caché a un almacenamiento temporal de datos que vamos a utilizar para acceder a ellos de manera más veloz en nuestra aplicación. Este será un mecanismo que podemos implementar, ya sea con una estructura de datos simple que almacene datos en tiempo de ejecución de nuestro servidor o con una tabla en base de datos o como queramos, relacional y no relacional. Y hablando de base de datos, ya sabes que vas a tener que dominar una tecnología de base de datos, pero yo lo que te digo es que vayas un paso más allá. Ya que para mí un concepto fundamental es entender cómo se relacionan los datos dependiendo de la distinta tecnología que vayas a utilizar, para que así puedas entender cuál sería la tecnología correcta para tu proyecto más allá de leer en una lista las ventajas y desventajas que tiene una u otra. En las bases de datos relacionales vas a guardar los datos en tablas, y estas tablas se relacionarán entre ellas utilizando claves. Se aplican reglas de integridad para asegurar la correcta relación entre las tablas. Vamos, que no puedes utilizar una clave que referencia algo en otra tabla si no existe ese algo en otra tabla. En cambio, en las no relacionales vas a tener la posibilidad de guardar datos no estructurados. Por lo que la estructura de datos que puedes utilizar para guardarla es bastante más flexible, como algo clave valor o utilizar grafos. Los datos pueden tener relaciones, pero la base de datos no va a asegurar la integridad de estas relaciones al 100%, sino que será algo que vaya intrínseco en función de la estructura de datos que estés utilizando. ORM. Para manejar estas bases de datos es posible que decidas utilizar un ORM. Un ORM, u Object Relational Mapping, es una técnica que te permite interactuar con la base de datos utilizando lenguajes de programación orientados a objetos. Con un ORM puedes interactuar con la base de datos como si estuvieras programando en lugar de escribir las queries a puro fuego dentro del código. Algunos ejemplos de ORM son Hibernate, SQL Alchemic o Sequalize. Query Builder. O, si prefieres trabajar directamente con las queries, seguramente utilices un Query Builder, que no es más que una herramienta que nos permitirá construir nuestras consultas de SQL utilizando métodos y funciones del lenguaje de programación que estemos manejando. Así que no vamos a tener que escribir nuestras consultas a fuego, sino que utilizaremos algo muchísimo más elegante. Un ejemplo de Query Builder sería Canex para JavaScript. Cola de mensajería. Quizás no en tus inicios, pero te aseguro que a lo largo de tu carrera como backend vas a trabajar con colas de mensajería. Gracias a ella vas a poder gestionar una gran cantidad de tareas de una manera organizada y eficiente. Funciona igual que la cola del súper, la primera tarea que entra es la primera tarea que sale. Si es que no se cuela nadie, claro. Lo que pasa es que esta cola, en vez de gestionar personas, va a ir gestionando llamadas a las tareas que estés enviándole. Como por ejemplo, una llamada a una función que envía notificaciones dentro de tu sistema. De este modo se irán procesando poco a poco esas llamadas y podremos evitar picos de trabajo enorme que colapsen nuestra aplicación. Message Brokers. Similar a las colas, pero no iguales. Los Message Broker o brokers de mensajería sirven al mismo propósito que las colas, pero de una manera más robusta y más avanzada en cuanto a organización y distribución de mensajes se refiere. La cola de mensajería sería como la cola del supermercado y el Message Broker sería como toda la oficina de correos. Algunos ejemplos de esta tecnología son RabbitMQ o Kafka. Webhooks. Habrá veces que quieras utilizar proveedores y servicios externos dentro de tu aplicación. Por ejemplo, en vez de implementar un sistema de pago desde cero, decides utilizar Stripe. Y para ello haces que tu aplicación escuche los distintos webhooks de Stripe. Si por ejemplo quieres hacer alguna determinada acción cuando alguien compra un producto en Stripe, lo que haces es dentro de tu aplicación escuchar ese webhook que Stripe va a enviar en el momento que alguien compre un producto.
Y si tu aplicación está preparada para escuchar ese webhook, ya puede actuar como quiera. La comunicación entre ambas partes se va a producir gracias a eso que llamamos webhook, proxy. Tienes tu cliente, tienes tu servidor y pones algo en medio que maneja la solicitud y hace cosas. Pues eso es un proxy, más o menos. Puedes querer usar uno para balancear la carga, para mejorar la seguridad, para monitorear el tráfico, para proporcionar anonimato, para un montón de cosas. CI, CD. Tengo un vídeo dedicado a ello, échale un ojito. Si en tu empresa no hay un DevOps, seguramente te toque saber lo mínimo de CI, CD. Montar el script para ello, manejar alguna tecnología y saber cómo se monta un pipeline en GitLab, por ejemplo. Contenedores. Los contenedores son una tecnología que nos permite empaquetar y ejecutar aplicaciones junto a todas sus dependencias en un entorno aislado y controlado. De esa manera que con esto se quita la excusa de en mi máquina funcional. Sin un DevOps o alguien de infraestructura dedicado, posiblemente seas tú como backend el que tenga que saber sobre contenedores, así que mínimo deberías conocer lo fundamental de Docker. Microservicios. Dependiendo del tamaño de la empresa y la aplicación, también tendrás que saber de microservicios. ¿De qué va este tipo de arquitectura? Cuándo sí, cuándo no y sobre todo cómo montar uno desde cero. También hice un vídeo hablando en profundidad sobre ello, te lo dejo por aquí. Servicios de cloud. S3, RDS, SQS, CloudWatch, etcétera, etcétera. Son algunos de los servicios o recursos de los que deberías tener conocimiento. O al menos deberían de sonarte que sepas decir de qué va cada uno y para qué se utilizaría. He puesto los ejemplos de AWS porque es líder del mercado actualmente, pero da igual si es Azure o cualquier otro proveedor de cloud. La cosa es que si no tienes a alguien de infraestructura dentro de la empresa, te lo tendrás que comer tú entero, sobre todo si la aplicación se está montando desde la nada. Incluso si tienes a alguien de infra, seguramente tengas que saber un poco. Por ejemplo, dentro de mi empresa, todos los desarrolladores sabemos manejar CloudWatch, porque tenemos que entrar ahí para ver los logs de nuestro sistema. Y ya estaría. Si quieres un vídeo dedicado sobre alguno de los puntos que te explique en profundidad y que entremos ya en un vídeo más largo, déjamelo en los comentarios. Y si el vídeo te ha gustado, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte y dejarme tu opinión en los comentarios, que es un simple gesto, pero me ayudas un montón. Y si ahora que ya sabes todos estos conceptos quieres saber de primera mano por qué el backend es tan complicado, haz clic al vídeo que te está apareciendo por pantalla porque te va a encantar. Sin más, no te quito más tiempo, gracias por estar en otro vídeo más aquí conmigo, te veo la semana que viene.